¿Qué sucedió realmente con Elías, el profeta que no experimentó la muerte como los demás? ¿Qué misterio encierra la desaparición de Moisés, de quien no se menciona su muerte explícitamente? Ambos hombres fueron íntimamente cercanos a Dios, y en sus historias resuena un eco profundo de lo divino. Pero ¿por qué Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego? ¿Y Moisés realmente murió o fue llevado por Dios de manera similar? Elías es un profeta que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Primera de Reyes 2:11. La imagen de un carro de fuego, rodeado de caballos ardientes, es una visión que trasciende lo humano y lo ordinario. Nos recuerda que Dios puede operar de maneras que nuestra mente finita no logra comprender por completo. ¿Qué representa este carro de fuego? ¿Acaso simboliza la presencia gloriosa de Dios, llevándose a uno de sus más fieles servidores a un reino celestial? La historia de Elías está impregnada de misterio y asombro. Después de años de caminar en fidelidad, proclamando la palabra del Señor, llegó el momento en que sería tomado de una forma extraordinaria. En Primera de Reyes 2:1-12 se nos cuenta cómo Elías fue llevado al cielo. Pero la pregunta clave es, ¿por qué Elías fue uno de los pocos elegidos para no experimentar la muerte? Este evento deja abierta una interrogante profunda sobre la relación entre Dios y aquellos que le son extremadamente cercanos. De igual manera, Moisés, el gran libertador de Israel, murió en circunstancias igualmente misteriosas. Aunque Deuteronomio 34:5-6 menciona que Moisés murió, se destaca que nadie supo el lugar de su sepultura. ¿Acaso Dios lo llevó de una manera que no conocemos? Moisés fue un líder único, un hombre que habló cara a cara con Dios, Éxodo 33:11, y como Elías, fue testigo de manifestaciones poderosas del Altísimo. Estos dos personajes bíblicos no solo vivieron vidas extraordinarias, sino que también tuvieron finales llenos de misterio y divinidad. ¿Qué nos quiere decir Dios con estas historias? ¿Es posible que estos eventos sean un reflejo de lo que ocurre más allá de la muerte? Podemos entender la muerte de un creyente como algo que va más allá de la separación del cuerpo y el alma. Elías y Moisés, dos gigantes espirituales, ambos con finales envueltos en misterio. ¿Qué tienen en común estos hombres, más allá de sus milagros y su cercanía con Dios? En el Nuevo Testamento, una escena extraordinaria une a estos dos personajes: la transfiguración de Jesús. En Mateo 17:1-3 se nos revela cómo Jesús fue transfigurado ante 3 de sus discípulos, y sorprendentemente, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. ¿Por qué estos dos? ¿Qué mensaje está oculto detrás de esta reunión celestial? Elías, llevado al cielo sin experimentar la muerte, y Moisés, cuyo cuerpo nadie encontró, representan dos caminos hacia la eternidad. Por un lado, Elías es la imagen de aquellos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados sin pasar por la muerte, como lo describe Primera de Tesalonicenses 4:17. Por otro, Moisés simboliza a quienes duermen en el Señor, pero cuyo destino es igualmente glorioso. Ambos caminos nos recuerdan que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. En esta misma línea, la aparición de Moisés y Elías junto a Jesús en la transfiguración parece señalar algo mayor: el cumplimiento de la ley y los profetas. Moisés representando la ley y Elías a los profetas, ambos dan testimonio de la divinidad de Jesús y su misión redentora. Pero más allá de lo teológico, esta escena nos invita a reflexionar sobre el destino final de aquellos que, como ellos, caminan en comunión con Dios. ¿Es posible que Dios nos esté mostrando, a través de estas historias, que la muerte no es el fin, sino una transición hacia lo eterno? Para Elías, la ascensión en el carro de fuego fue el testimonio de que la vida con Dios trasciende las leyes naturales. Y Moisés, cuya desaparición es tan enigmática, nos hace preguntarnos, ¿qué hay más allá de lo visible? Otra clave fascinante en esta historia es el rol de Eliseo, el discípulo de Elías. En Segunda de Reyes 2, 9, 10, Eliseo pide una doble porción del espíritu de su maestro,
y la recibe tras presenciar su ascensión. ¿Qué significó para Eliseo ver a su mentor desaparecer en un carro de fuego? ¿Cómo marcó esto su vida y ministerio? La transmisión de poder espiritual de un profeta a otro nos recuerda que el legado de aquellos que caminan con Dios no muere con ellos. La unción sigue viva, trascendiendo generaciones. La escena de Elías siendo arrebatado al cielo en un carro de fuego no solo marcó un momento decisivo en su vida, sino también en la de Eliseo, su fiel discípulo. Pero, ¿qué simboliza realmente ese carro de fuego? ¿Es simplemente un medio de transporte celestial o es algo más profundo? En muchas culturas, el fuego ha sido un símbolo de purificación, poder y presencia divina. En la Biblia, el fuego aparece frecuentemente como una manifestación de Dios, como lo vemos en la zarza ardiente que no se consumía en Éxodo 3:2, cuando Dios se reveló a Moisés. Este carro de fuego, rodeado de caballos también de fuego, no puede ser interpretado de forma literal. Nos habla de algo espiritual, del poder de Dios y de la naturaleza trascendente de su reino. Elías no fue simplemente llevado al cielo, fue transportado en un vehículo de gloria, en una demostración visual del poder y majestad de Dios. Este evento también apunta a la idea de que la vida con Dios está más allá de lo natural y lo ordinario. Elías fue llevado a una dimensión donde lo divino y lo humano se encuentran. Eliseo, al presenciar este suceso, grita con angustia: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Segunda de Reyes 2:12. Estas palabras son intrigantes. Eliseo no está simplemente lamentando la partida de su maestro, sino que reconoce que el poder que protegía y guiaba a Israel no era el ejército humano, sino el poder espiritual que estaba sobre Elías. Elías fue el carro de Israel, el instrumento a través del cual Dios operaba en la nación. Esto también nos plantea la pregunta: ¿quién será el siguiente en portar este manto de poder? Eliseo, al recibir el manto de Elías, no solo hereda su posición como profeta, sino que también se convierte en el nuevo vehículo del poder divino en la tierra. La transmisión del manto es una imagen rica en significado. En Segunda de Reyes 2:13-14, después de que Elías es llevado, Eliseo recoge su manto caído y lo usa para abrir el río Jordán, repitiendo el mismo milagro que su maestro había realizado momentos antes. Esta escena es más que una simple continuación de los actos milagrosos. Es una muestra de que el poder de Dios no depende de una sola persona, sino que fluye a través de aquellos que están dispuestos a recibirlo. La doble porción del espíritu de Elías ahora descansa sobre Eliseo, quien continuará el ministerio con aún más poder y autoridad. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a recibir el manto de aquellos que nos han precedido en la fe? ¿Estamos listos para ser usados por Dios de maneras extraordinarias, incluso cuando lo sobrenatural parece desafiar nuestra lógica y comprensión? Elías fue un hombre de carne y hueso, como nosotros, pero su vida fue un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de un corazón entregado por completo a Él. Eliseo no solo fue testigo de uno de los momentos más extraordinarios en la historia bíblica, sino que también tuvo la responsabilidad de continuar el legado de Elías. La relación entre estos dos profetas no es solo un ejemplo de mentoría, sino un recordatorio de cómo el poder de Dios no se limita a una sola generación. Cuando Eliseo recibe el manto de Elías, también asume la tarea de ser la voz de Dios para su pueblo. Pero, ¿qué implica realmente recibir ese manto? ¿Qué significa llevar adelante la misión que otros han iniciado? El manto de Elías no era solo un pedazo de tela, era un símbolo de la autoridad y el poder espiritual que Dios había conferido a su profeta. En muchos sentidos, el manto representa la unción divina que pasa de una persona a otra. Pero lo que hace que esta escena sea aún más poderosa es que Eliseo no solo pide continuar el trabajo de Elías, sino que pide una doble porción de su espíritu. Segunda Reyes 2:9. ¡Qué audacia! Eliseo no se conforma con simplemente ser como su maestro, desea llevar la obra de Dios a un nivel aún mayor.
Este concepto de la doble porción resuena en otros momentos de la Biblia. En Deuteronomio 21:17, la doble porción es la herencia que se otorgaba al primogénito, simbolizando su lugar especial en la familia. Al pedir esto, Eliseo está reclamando su posición como el heredero espiritual de Elías, el sucesor legítimo en la línea profética. Pero también nos deja una reflexión profunda. ¿Qué estamos pidiendo a Dios? ¿Nos atrevemos a pedir más de su espíritu, más de su poder, para cumplir su propósito en nuestras vidas? Eliseo no solo recibe la doble porción, sino que inmediatamente actúa con el poder de Dios. Al dividir las aguas del Jordán con el manto de Elías, Segunda de Reyes 2:14, demuestra que el mismo Dios que obró a través de Elías ahora está con él. Este momento nos recuerda que aunque los personajes cambian, Dios sigue siendo el mismo. El poder que levantó a Elías en el carro de fuego es el mismo que está disponible para todos aquellos que, como Eliseo, están dispuestos a caminar en obediencia y fe. El dramatismo de la ascensión de Elías al cielo también nos deja una pregunta intrigante. ¿Es este carro de fuego un símbolo del rapto, del cual habla el Nuevo Testamento? En Primera de Tesalonicenses 4:16-17 se menciona que los creyentes serán arrebatados al cielo para encontrarse con el Señor en las nubes. Elías es un precursor de este evento, mostrando que aquellos que caminan cerca de Dios no siempre experimentarán la muerte de manera convencional. Su ascensión en el carro de fuego es un anticipo de lo que vendrá para todos los que son fieles al Señor. Eliseo, testigo de este evento increíble, sabía que su vida nunca sería igual. Al igual que nosotros, fue confrontado con una realidad espiritual que trasciende lo visible. ¿Qué hacemos cuando somos testigos del poder de Dios? ¿Lo ignoramos o, como Eliseo, lo tomamos como una invitación para caminar en mayor poder y autoridad? Eliseo, ahora cargando el manto de Elías, no tardó en demostrar que la misma unción que acompañó a su maestro estaba sobre él. Pero lo sorprendente es cómo esta unción se manifiesta con aún más poder. En Segunda de Reyes 2:19-22, Eliseo realiza su primer milagro. Purifica las aguas de Jericó. Este milagro no es solo una demostración del poder de Dios, sino una señal de que la maldición que caía sobre aquella ciudad, debido a su desobediencia, había sido revertida por la intervención divina. Este es solo el inicio. A lo largo de su ministerio, Eliseo se enfrenta a desafíos extraordinarios, y cada uno de ellos lo supera con la misma fe que su maestro Elías. Sin embargo, lo que distingue a Eliseo es la forma en que su ministerio parece ir más allá del de Elías, cumpliendo con su pedido de una doble porción. Uno de los milagros más impactantes es cuando Eliseo resucita al hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes 4:32-35. Esta historia, cargada de emoción y dramatismo, nos recuerda el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Al igual que Elías había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta, ahora Eliseo repite un milagro similar, pero con un toque aún más personal y conmovedor. Eliseo se presenta no solo como un hombre de poder, sino como un profeta cercano a su pueblo, que comprende sus necesidades y sufrimientos. Es un líder que no solo realiza actos sobrenaturales, sino que también está dispuesto a caminar al lado de aquellos que sufren. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cómo usamos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Lo usamos para servir, como Eliseo, o para buscar nuestra propia gloria? Pero el misterio que rodea a Elías sigue siendo intrigante. El profeta que ascendió al cielo en un carro de fuego no volvió a pisar la tierra. ¿O si lo hizo? En el Nuevo Testamento, muchos creían que Elías volvería antes del gran día del Señor. De hecho, en Mateo 17:10-13, los discípulos preguntan a Jesús sobre esto, y él les responde que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. ¿Qué nos dice esto acerca de la conexión entre estos dos hombres? ¿Es posible que el poder y la misión de Elías continúen a través de aquellos que son llamados a preparar el camino del Señor? La relación entre Elías y Juan el Bautista
nos recuerda que el llamado de Dios es trascendental y atemporal. Aún hoy, hay quienes son llamados a ser Elías en sus propias generaciones, a proclamar el mensaje de arrepentimiento y a preparar a otros para el encuentro con Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos listos para cumplir ese papel? ¿Estamos dispuestos a llevar el manto de aquellos que han venido antes de nosotros y continuar su legado? Eliseo asumió ese desafío y su vida fue testimonio de lo que sucede cuando un hombre ordinario se atreve a caminar en el poder extraordinario de Dios. Pero la pregunta sigue latente. ¿Dónde está Elías ahora? ¿Cuál es su papel en el futuro de la redención? El misterio de Elías no termina con su ascensión en el carro de fuego. De hecho, la Biblia continúa dejándonos pistas que alimentan la intriga sobre su destino final y su papel en el plan de Dios. Uno de los pasajes más enigmáticos sobre Elías se encuentra en el libro de Malaquías, en el cual se profetiza que Elías regresará antes del gran y terrible día del Señor. En Malaquías 4, 5, 6 Dios dice, «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Esta profecía ha desconcertado a teólogos durante siglos. ¿Se trata de un regreso literal de Elías? ¿O es, como Jesús sugiere en Mateo 17, una referencia a Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías? Aunque Jesús clarificó que Juan cumplió esta profecía en su tiempo, muchos estudiosos creen que hay una dimensión futura para el regreso de Elías. Se especula que podría aparecer de nuevo antes del fin de los tiempos, cuando el juicio final esté cerca. Este pensamiento ha generado una serie de preguntas inquietantes. ¿Por qué Elías, de todos los profetas, es quien debe volver? ¿Qué tiene su misión que lo conecta de manera tan directa con el final de los tiempos? El libro de Apocalipsis, en los capítulos 11, 3, 12, introduce el concepto de los dos testigos, que profetizan durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos poseen un poder asombroso. Pueden detener la lluvia, convertir las aguas en sangre y golpear la tierra con plagas. Estos poderes evocan las hazañas de Elías y Moisés, lo que ha llevado a muchos a creer que estos dos personajes podrían ser los testigos que aparecen en los últimos días. La habilidad de detener la lluvia, como lo hizo Elías en Primera de Reyes 17, y la capacidad de traer plagas, como lo hizo Moisés en Egipto, parecen confirmar este paralelismo. Pero, ¿qué papel juegan en el plan final de Dios? La mención de Elías en relación con los tiempos finales abre una puerta a más preguntas. Si Elías regresara, ¿cuál sería su mensaje? ¿Volvería a llamar al arrepentimiento como lo hizo con los israelitas en el Monte Carmelo? ¿O traería un mensaje completamente nuevo, preparado para una generación distinta? Lo que es seguro es que Elías sigue siendo una figura clave en el plan redentor de Dios, un puente entre el pasado y el futuro, entre los antiguos profetas y el retorno glorioso del Mesías. Elías es una figura que trasciende el tiempo. No experimentó la muerte de manera ordinaria, y su futuro parece estar conectado con eventos que aún no hemos visto. Esta incertidumbre sobre su destino final mantiene viva la intriga en torno a su persona. A diferencia de otros profetas, cuyo final es claro y definitivo, la narrativa de Elías está llena de misterios que continúan generando asombro y fascinación. Pero esta incertidumbre no está limitada a Elías. En Deuteronomio 34, 5, 6, leemos sobre la muerte de Moisés, otro personaje que también tiene una muerte envuelta en misterio. Aunque se nos dice que murió en Moab y que Dios mismo lo enterró, nadie conoce su sepulcro hasta hoy. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios ocultaría el lugar de su entierro? Algunos especulan que, al igual que Elías, Moisés no experimentó la muerte de manera tradicional, lo que podría explicar su aparición junto a Elías en la transfiguración de Jesús. Estos dos grandes profetas, ambos asociados con eventos sobrenaturales, parecen estar entrelazados en la historia redentora de Dios.
¿Es coincidencia que ambos aparezcan junto a Jesús en ese momento clave, revelando su gloria a Pedro, Santiago y Juan? En Lucas 9:30-31 se menciona que Moisés y Elías hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esto nos muestra que tanto Moisés como Elías tenían una conexión profunda con el plan de salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo. La aparición de Elías y Moisés en la transfiguración de Jesús es uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento. Imagina estar en el monte con Jesús y de repente ver a estos dos gigantes del Antiguo Testamento hablando con el Mesías sobre su inminente partida en Jerusalén. Pedro, Santiago y Juan no podían creer lo que veían. En Lucas 9:29-31 se describe cómo el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Moisés y Elías estaban presentes, no como fantasmas, sino como figuras vivas y glorificadas, hablando con Jesús sobre el sacrificio que transformaría la historia de la humanidad. ¿Qué tiene de especial este momento? La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración no solo conecta el pasado con el futuro, sino que subraya el papel central de estos dos profetas en el plan de salvación. Moisés, el dador de la ley, y Elías, el restaurador de la fe, representaban los pilares del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Ambos apuntan hacia el cumplimiento de las Escrituras en la persona de Jesús. Pero lo más intrigante es el hecho de que, en este evento glorioso, Elías y Moisés aparecen en una forma transfigurada, una anticipación de la futura glorificación que los creyentes experimentarán en el reino de Dios. La conexión entre Moisés y Elías no es casual. Ambos tuvieron experiencias únicas con Dios en el monte Sinaí, u Horeb, en el caso de Elías. Moisés recibió la ley directamente de Dios, mientras que Elías escuchó la voz de Dios en un susurro suave, después de haber visto fuego y viento poderoso. Estas experiencias nos muestran que, aunque Dios se revela de maneras dramáticas, también se manifiesta en lo pequeño, en lo silencioso, en lo inesperado. Pero, ¿por qué estos dos hombres? ¿Por qué no Abraham, David o Isaías? La respuesta puede estar en sus destinos únicos. Como mencionamos antes, Elías no murió de manera ordinaria. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. Moisés, aunque se nos dice que murió, tiene un entierro misterioso que no fue presenciado por nadie, y su sepulcro nunca ha sido encontrado. Judas 1:9 nos da un atisbo de lo que pudo haber ocurrido, mencionando una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que Moisés, como Elías, fue llevado a la presencia de Dios de manera sobrenatural? Estos misterios siguen alimentando la curiosidad y el asombro. Elías, con su ascensión al cielo, se convierte en un símbolo del creyente, que es arrebatado al final de los tiempos. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo describe cómo el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Elías es una imagen profética de este evento, mostrando que, para aquellos que son fieles a Dios, la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida glorificada. Moisés y Elías, entonces, representan dos caminos hacia la glorificación, uno a través de la muerte y el otro a través de ser llevado directamente a la presencia de Dios. Ambos caminos convergen en la transfiguración de Jesús, revelando que, al final, no importa cómo lleguemos, sino que lo importante es estar en la presencia del Señor. La transfiguración no solo nos habla de la gloria futura, sino también del propósito de nuestras vidas aquí y ahora. Al igual que Moisés y Elías, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el plan de Dios. Tal vez no seamos llevados en un carro de fuego, o no hablemos con Dios cara a cara como lo hizo Moisés, pero nuestras vidas son parte de un diseño divino que tiene repercusiones eternas. Esto nos lleva a la pregunta clave.
¿estamos viviendo de acuerdo con ese propósito? ¿Estamos como Elías, listos para ser arrebatados al cielo en cualquier momento? Elías y Moisés no solo son figuras del pasado, sus historias están llenas de lecciones que pueden guiar nuestras vidas hoy. Tanto el misterio que rodea el final de sus días, como la forma en que Dios los usó para cumplir su propósito, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado. La historia de Elías nos muestra que Dios tiene el control absoluto sobre nuestras vidas y nuestro destino, incluso más allá de la muerte. Nos revela que la fidelidad a Dios no solo impacta el presente, sino que tiene repercusiones eternas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos vivir con la misma valentía, fe y entrega que Elías? En un mundo que constantemente nos distrae y nos aleja de Dios, es fácil perder de vista nuestro propósito. Pero la historia de Elías nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos de mayor debilidad. Después de su impresionante victoria en el Monte Carmelo, Elías experimentó una profunda crisis emocional. Huyó al desierto, temiendo por su vida, y pidió morir bajo un enebro. Sin embargo, en ese momento de desesperación, Dios no lo abandonó. En 1 Reyes 19, vemos cómo el Señor envía un ángel para fortalecerlo diciéndole, «Levántate y come, porque largo camino te resta». 1 Reyes 19:7. Dios nunca abandona a los suyos, ni siquiera en los momentos más oscuros. De la misma manera, cuando nos sentimos abatidos, agotados o sin esperanza, debemos recordar que nuestro camino aún no ha terminado. Al igual que Elías, podemos encontrar fortaleza en el Señor, y Él nos guiará a través de nuestras pruebas hacia la victoria. Moisés, por su parte, también enfrentó enormes desafíos. Liderar a un pueblo obstinado a través del desierto durante 40 años no fue una tarea fácil. En muchas ocasiones Moisés se sintió frustrado y desanimado, pero su vida nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en las promesas de Dios. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, se le permitió ver desde lejos la culminación de su misión. Deuteronomio 34:4 relata cómo Dios le mostró a Moisés toda la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de no haber cruzado físicamente el Jordán, Moisés fue fiel hasta el final, y su recompensa fue la presencia eterna de Dios. Ambos, Moisés y Elías, nos enseñan que lo más importante no es cómo terminamos nuestra carrera en la tierra, sino cómo la corremos. Como cristianos, estamos llamados a vivir con propósito, perseverancia y confianza en las promesas de Dios. La vida de Elías nos muestra que, si permanecemos fieles, hay una gloria futura que nos espera, y que incluso la muerte no es un obstáculo para los planes de Dios. En última instancia, las historias de Elías y Moisés nos desafían a mirar más allá de lo visible, a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Nos recuerdan que nuestro tiempo aquí es breve, pero lo que hacemos en esta vida tiene un impacto eterno. Elías fue arrebatado al cielo y Moisés fue llevado a la presencia de Dios de manera misteriosa. Estas narrativas nos llenan de asombro, pero también de esperanza. No importa cómo sea nuestro final, Dios nos ha preparado un futuro glorioso. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para vivir con esa misma esperanza y expectativa? Podemos empezar buscando el rostro de Dios con fervor, confiando en que Él guiará cada paso de nuestro camino, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Como Elías, debemos estar preparados para el llamado de Dios en cualquier momento, listos para responder con valentía y fe, sabiendo que nuestro destino está en sus manos. Así que, si aún no lo has hecho, te invito a reflexionar sobre tu vida y a preguntarte, ¿estoy viviendo mi propósito divino? ¿Estoy listo para encontrarme con Dios cuando Él me llame? Elías y Moisés vivieron con esa expectativa y hoy nos llaman a hacer lo mismo. No permitas que las distracciones de este mundo te aparten del propósito que Dios ha diseñado para ti. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte a este canal para más contenido que te inspire y te lleve a profundizar en tu fe.
Comparte este mensaje con aquellos que también necesitan recordar que, al igual que Elías, estamos destinados a un propósito de Dios que trasciende esta vida. Nos vemos en el próximo video.